Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 15 de octubre de 2017, nuestro pastor sigue en su serie en el libro de Hechos, hoy en el capítulo 11. La llegada del Evangelio a los gentiles y el inicio de la iglesia en Antioquía eran uno de los eventos más grandes en la historia. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro pastor, Jorge Claverie. Muy bien, el día de hoy continuamos con la serie de Hechos. Hechos de los apóstoles, dicen algunos, pero yo diría que son los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha terminado todavía. El Espíritu Santo continúa obrando en la iglesia del siglo XXI, la cual eres tú y yo. El Espíritu Santo quiere usarte, quiere usarme. Solo dejémonos usarnos por el Señor. Vamos a ir a Hechos 11:21, que voy a tomar como versículo a referirme a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hechos 11:21. Y dice así: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Oremos. Padre, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre por tu Hijo amado Jesús. Gracias por el Santo Espíritu de Dios que nos habita, lo cual es un grandísimo milagro y privilegio de saber, Señor, que estamos aquí porque tenemos hambre y sed de tu palabra. Señor, gracias por permitirnos congregarnos. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Tenemos hambre y sed de tu comunión entre los santos. Señor, yo sé que en el caminar diario, Señor, hay múltiples obstáculos, Señor, que nos desenfocan del propósito tuyo. Pero en esta hora, oh bendito Dios, yo te pido, Señor, que tu iglesia, Señor, una vez más se recuerde de la importancia de enfocarse en ti, que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Así que declaramos, Dios mío, que este estudio de Hechos, Señor, va a ser de una gran bendición a nuestra vida, porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo se movía poderosamente allá en la iglesia neotestamentaria y ahora cómo ha de moverse en la iglesia del siglo XXI. Bendecimos y alabamos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén. En la predicación anterior, en el capítulo número 10, vimos cómo Dios comenzó a moverse abriendo camino a la evangelización de los gentiles. Diga conmigo, gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. En Cesarea, Dios permitió este gran milagro, lo cual trajo una gran molestia a la comunidad de judíos en Jerusalén. Una vez más se levantaron un sinnúmero de prejuicios. Hablamos la semana pasada de los prejuicios, ¿verdad? Lo que vamos a ver en esta lección es que Dios tenía planes para alcanzar a los gentiles. Dios tenía planes para alcanzarte a ti y para alcanzarme a mí. ¿Hubieron muchos obstáculos? Sí, hubieron muchos obstáculos. Pero el día de hoy tú y yo perseveramos en la fe y estamos aquí glorificando su nombre porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hay muchas oposiciones. Veamos la confusión en Jerusalén. Querido hermano, no importa cuál sea la prueba, cuál sea la oposición. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si tú y yo caminamos en obediencia y en santidad delante del Señor,
todas las demás oposiciones tienen que caer en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro estaba pasando por una situación bastante difícil que no podía resolver por sí solo. Tenía que pedirle la intervención del Espíritu Santo usando sus palabras. Había una confusión y había que aclararla. Pedro fue indagado por el Concilio de Jerusalén. ¿Sabe que a veces indagamos muchas cosas? Lo cual es válido que tú y yo tengamos un punto de aclaración a veces. A veces hay preguntas que tenemos que responder. No se crea, ¿verdad?, que cuando hacemos cosas, lo hacemos y nadie tiene que cuestionar. En la obra del Señor no es así. Nosotros podemos cuestionar, pero con educación, con buenas formas. Podemos preguntar por qué es que se dio el asunto, y media vez escuchamos la aclaración. Yo creo que el Espíritu Santo nos da tranquilidad y paz. El Concilio de Jerusalén estaban molestísimos con Pedro, porque él se había juntado con unos gentiles en Cesarea, Cornelio y su familia y todos los demás agregados. Imagínense qué labor más tremenda la de este hombre. No siendo un cristiano, este hombre definitivamente Dios le había dado la habilidad de evangelizar, de comunicar el evangelio. Y toda esa familia y los amigos estaban impactados de no solo ver el testimonio de este hombre, sino que la forma que compartía y cómo realmente Dios se agradó de sus limosnas y sus oraciones, al punto que mandó un ángel. Y ahí fue donde Pedro no lo entendía, pero Dios tenía propósitos y planes para alcanzar a los gentiles. Una de las cosas que cuestionaban los del Concilio de Jerusalén era: ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios llegó sobre los gentiles así tan fácil? Mira, querido hermano, un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Si tú y yo buscamos de la presencia del Señor, no importa dónde estemos, el Espíritu Santo responde y viene a tu auxilio. Bendito sea el nombre del Señor. Estos judíos en Jerusalén estaban llenos de procedimientos y rituales y legalismos, que ellos querían que todos cayeran en esa caja, que todos fueran en esa misma formalidad. Lo que informó Pedro a Jerusalén de lo que había pasado en Cesarea, no voy a dar detalles porque el mensaje anterior habló del asunto. Pero después de haber explicado cómo es que bajó el lienzo y cómo es que el Señor, después de viajar el lienzo, le dijo: no hagas animal común o inmundo, porque lo que lo limpió Dios no lo llames inmundo. Simbolizando que Dios quería que el mensaje llegara a los gentiles. Y bendito sea el nombre del Señor. La trompeta, hermano. Estamos listos. Efectivamente, este hombre Pedro había, aunque por un momento no lo entendía, estaba obedeciendo al Espíritu Santo. Hay veces, hay momentos que tú y yo no entendemos por qué es que hacemos cosas, y no es porque se nos ocurra en la locura, sino porque el Espíritu Santo está poniendo inquietudes para que los hagamos. No cuestionemos en ese sentido a Dios.
Porque Pedro dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para impedir lo que Dios ha decidido en su corazón de alcanzar a los gentiles? Sería difícil para nosotros el día de hoy comprender todo lo que pasó allá en aquel entonces. Entendíamos, ¿verdad?, que Dios había dicho una y otra vez que la salvación venía primeramente a los judíos y posteriormente a los gentiles. Así lo dice Romanos 1:16. Cuando Pablo expresó, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego refiriéndose al gentil. Todo esto ellos lo sabían. No obstante, el texto o el contexto del libro de Hechos lo expresaba, porque había una promesa de pacto que ahora se extendía a los gentiles y requería en la mente y en el pensamiento de los judíos una claridad o un espíritu enseñable. Los judíos no entendían todavía porque su mente era tan estrecha, tan narrow, so narrow mind, que ellos creían que la salvación a los gentiles, para ser salvo, necesitaba ser primero judío o judío prosélito, convertido, que estuviera circuncidado, que guardara la ley y de último, convertirse a Cristo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la casa de Cesarea, en casa de Cornelio en Cesarea? No usó ninguno de estos asuntos que acabo de mencionar. No era judío, ni judío prosélito, ni estaba circuncidado, ni conocía muy bien la ley de Moisés, pero el Espíritu Santo le plació y vino sobre aquellos que tenían un corazón contrito y humillado, aquellos que estaban deseando de la presencia del Señor. El Señor hizo la visitación e extendió su favor y su misericordia sobre aquellos que le buscaban. Entonces, ¿cuál sería la aplicación, hermano? ¿Caeremos en ese error como iglesias? Yo diría que a veces sí caemos en ese error como iglesias. ¿Quién soy yo para impedir la obra de Dios? ¿Quién es usted para impedir la obra de Dios? ¿Y cómo impedimos a veces la obra de Dios? A veces decimos, desde que me quitaron la posesión en la iglesia, todo ha ido mal. ¿Se han dado cuenta ustedes? Yo hacía la diferencia ahí. Déjame decirte, querido hermano, que nadie es indispensable en la obra del Señor, pero todos somos necesarios cuando realmente estamos transparentes y cuando realmente amamos genuinamente al Creador. Entonces somos necesarios. ¿Qué otros estorbos? Crítica. ¿Te das cuenta tú cómo ese pastor predica? ¿Te das cuenta que esos músicos cómo agarran la guitarra? No saben dónde está la solfa ni nada. A veces vivimos en la carne. Son impedimentos para la obra del Señor. El Espíritu Santo no se mueve como Él quisiera moverse porque hay una gran pared, nuestra carne. Y el Señor quiere remover todos esos obstáculos. Eso impide la obra del Señor fluir. Viviendo en pecado. Sí, querido hermano, debemos de cuidar de no ser dos caras. Lo que somos aquí,
somos en casa, en el trabajo, igual. Transparentes delante de Dios y de todos, porque realmente si tú y yo no mentimos aquí, no mentimos allá, y no hacemos pecado aquí, no hacemos pecado allá, vamos a glorificar su nombre en todos los lugares que vayamos. Argumentamos por todo. Hermano, ¿te has dado cuenta cómo viene vestida la hermana? ¿Cómo se pinta? ¿Ya viste al hermano? Viene en shorts. Y queremos nosotros decir cómo es que debe de irse la obra de Dios. Déjame decirte sencillamente, las puertas de esta iglesia y todas las iglesias donde se comunica el evangelio del Señor deben de estar ampliamente abiertas. No importa cuál sea tu condición exterior, lo que el Señor está interesado es que tú entres y escuches palabras del Señor, y que el mismo Santo Espíritu de Dios nos dé convicción para que su nombre sea exaltado y glorificado. A nadie podemos sacar de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Él ha comprado con precio de sangre. A nadie le podemos decir no entre, porque no importa cuál sea la condición. Todos hemos pasado por la situación en la cual el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados y ahora estamos restaurados. ¿Quién somos nosotros para impedir la obra de Dios? Dios trae a quien trae y Dios redime al que quiere redimir. En el Antiguo Testamento los judíos no obedecieron y se mantuvieron 40 años dando vueltas en ese desierto. ¿Estaremos dando nosotros 40 años de vuelta aquí? Espero que no. Porque ya la lección fue dada en el Antiguo Testamento para que nosotros la consideremos y no caigamos en el error de nuevo. Si por un momento comenzamos a ir en círculos, en ese mismo momento, acuérdate tú y yo que tenemos que ver el autor y el consumador, que es Cristo el Señor, y enfocamos nuestra vista de vuelta a Él. La desobediencia estorbó la obra de Dios. Los judíos estaban estrechos. No seas tú y yo estrechos en nuestro pensamiento. Dejemos que el Señor obre como le plazca. Dios tiene amplios planes para ti y para mí, para esta iglesia y para su iglesia redimida. Por lo consiguiente, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro, querido hermano? El Evangelio. ¿Lo has considerado? A veces nosotros se nos olvida y nos enfocamos en las cosas materiales. Créame que en estas últimas fechas, como iglesia y como grupo cristiano, hemos pasado por momentos difíciles. Se murió nuestra hermana Santos, se murió también mi suegra, y todo esto nos trae a realizar que nuestra vida está en las manos de Dios, y así lo consideramos, ¿verdad? Algo más.
A veces nos aferramos de todo lo material y de verdad de que tú ni yo nos llevamos nada material. Nada. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que siempre trabajamos 24/11 o 7-Eleven horas. Y estamos tan afanados. No es que tengo que mandar plata allá a mi país. No es que tengo que mandar aquí. Tengo que allá. ¿Y el evangelio qué? Bien, gracias. Lo que Dios te ha dado en sus manos, el tesoro preciado, lo tienes por allá en la esquina. Porque lo material y las cosas de este mundo toman prioridad para mi vida. Dios no desea eso. Dios desea que no descuidemos lo que Él nos ha dado. Por lo consiguiente, vamos a ver cómo Dios realmente le da la oportunidad a la iglesia de Antioquía. Le da una bendición y expansión. Hace algún tiempo atrás, no sé de dónde saldría este pensamiento, pero muchos predicadores y evangelistas siempre traían un mapa. Voy a regresar al mapa número 1. A este. Usted sabe, ahí está el mapa completo, ¿verdad? Donde dice Misión Antioquía, se mira un cuadro rectangular, ¿verdad? Pues eso le llamaban la ventana 1040. ¿De dónde sacaron esa cuestión de la ventana 1040 que no se haya evangelizado? ¿Han oído aumentar ustedes? Levanten la mano si alguien ha oído aumentar lo de la ventana 1040. Pues están completamente equivocados, les voy a decir. Porque Antioquía está en la ventana 1040 y fue una de las primeras iglesias gentiles evangelizadas que oyó el mensaje de Cristo. ¿Me entendió? All right. Entonces, si usted va y busca dónde está Antioquía, está en el Asia Menor. Dice que era la tercera capital romana. Sus habitantes, su mayoría eran griegos helénicos, judíos helénicos. Y su ciudad casi tenía 500,000 de habitantes, 500,000 habitantes. Usted imagínese esa ciudad grandísima para compartir el evangelio. Fue fundada por Nicator 300 años antes de Cristo. Y su nombre fue dado porque el papá de Nicator lo quería agradar a Nicator y le puso el nombre del papá, que se llamaba Antioquios, que quiere decir Antioquía. Su lengua y cultura era griega y tenía mucha población judía también. Ustedes se recuerdan cuando comenzó la persecución, según me han seguido el pensamiento, en Hechos 8, Esteban dice que fue el primer mártir, fue el primero que fue apedreado, ¿verdad? Y después de eso todos agarraron miedo y dijeron, vamos a morir nosotros también por predicar el evangelio, mejor vayámonos de aquí de Jerusalén. Y se fueron a Chipre, a Cirene, a Fenicia y a Antioquía. Allá se fueron los judíos. Lo bonito del asunto que estos judíos que habían sido esparcidos y que estaban huyendo, continuaron predicando el evangelio. Wow. Una niña. Vamos a orar por esa niña. ¿Dijeron el nombre?
Me gusta este versículo que compartí al principio con ustedes y lo voy a volver a repetir. Está en Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Diga conmigo, y la mano del Señor está conmigo. Una vez más, y la mano del Señor está conmigo. Y un gran número creyó y se convirtieron al Señor. Habría un gran gozo y alegría en Antioquía, porque estaban experimentando un avivamiento. ¿Sabe usted qué es avivamiento? No es que nos animemos todos los domingos a venir a tomar café y comernos una dona. El hermano Benjamín nos trata muy bien y tenemos que ir ahí porque el hermano Benjamín y la hermana Josefina tienen un bonito espíritu de servicio. ¡Qué gusto! No. Me estoy refiriendo que tú y yo en nuestra casa, en nuestro tiempo, busquemos de la presencia del Señor, porque es ahí donde Dios envía su presencia a tu vida y a mi vida. Mira, es bien difícil a veces decirle a la congregación, vengan, vamos a orar y vamos a ayunar juntos. Difícil. Perdón, sin temor a ofender. Decimos, hay un picnic el domingo. Llegan hasta los que no están invitados. Sí, hermano, yo he tomado película. Así que cuando me invitan yo voy a tomar película. Así que no me inviten. Pero digo, hermano, hay ayuno y oración en la iglesia. Ninguno, solo 1, 2, 3 pelones aparecen por ahí. ¿Y sabes por qué? Porque esta carne no le gusta. No le gustan las cosas de Dios. Ayer yo vine inquieto y le vine a decir a mi esposa, ay, no me gustó ese coro que cantaron ayer. Pero me dice, creo que es bíblico, me dice. Búscamelo. Es que decía, yo anhelo, mi alma anhela a Dios y mi carne anhela a Dios. Yo dije, mi carne anhela a Dios, eso es mentira. Más bien diría el coro, mi carne se somete a Dios. Right? ¿Me entiende, hermana Dora? ¿Lo vio? Mi alma anhela a Dios, pero mi carne se somete a Dios porque mi carne es difícil que quiera de Dios. Por eso es que esa batalla constante que tenemos, que es nuestra carne, el mundo y del diablo, tenemos que pararnos firme con su palabra y con el Santo Espíritu y con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. De otra manera no podemos vencer, querido hermano. No te creas muy inteligente que le puedes hacer frente al diablo tú solo. No. Tenemos que usar la palabra, el Santo Espíritu de Dios y el nombre de Jesús. Entonces el avivamiento enfatiza un nacimiento, un crecimiento, un desarrollo de la iglesia de Antioquía. Dios había prometido un avivamiento y Él es Dios. No es hombre para que mienta y se arrepienta. Él lo dijo y Él lo cumple. ¿Sabías tú eso? En Juan 14:26 nos dice, más Dios iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre. Y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y como complemento en Hechos 1:55 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Sabes qué es el bautismo en agua? Un acto de arrepentimiento. Mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo, querido hermano? Levanta tu mano.
A muy pocos, no, aquí, aquel que ha creído en Cristo Jesús ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos narra la Biblia de los que vivían en Antioquía? Bueno, eran judíos esparcidos, como mencioné anteriormente, que habían salido huyendo después de la muerte de Esteban y que llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Y el dato más importante es que se muestra claramente que la tarea para evangelizar es tarea de todos. No solo de aquellos privilegiados, no solo aquellos que han ido al instituto, de aquellos dotados. No, querido hermano, solo se requiere que usted haya reconocido a Cristo como el Señor y que haya pedido perdón para que el Señor haya hecho el milagro en usted y usted tenga la habilidad de testificar con la autoridad que el Señor le ha llamado. Si usted tiene miedo de testificar, cuestiónese. ¿Por qué tengo miedo? Hay algunas áreas de mi vida todavía que necesitan ponerse a cuentas del Señor. ¿Por qué es que tengo vergüenza de andar con una Biblia? ¿Por qué cuando alguien dice algo del Señor yo no digo amablemente las cosas que son y la verdad? ¿Por qué? Todos estamos llamados a evangelizar, tenga o no el don del evangelismo usted. Todos estamos llamados a evangelizar. Y eso es desde el momento que tú y yo hemos tenido una experiencia con Dios. Levante su mano si usted ha tenido una experiencia con Dios y usted sabía que el Señor vino y lo rescató de ese hoyo cenagoso. Entonces usted es un instrumento para la gloria del Señor. Da por gracia lo que recibiste de gracia. Imagínate, qué milagro más grande la salvación. Fíjate que no tenías que saber la ley de Moisés, no tenías que ser circuncidado, no tenías que ser judío ni judío prosélito. Solo el Espíritu Santo vio tu gran necesidad y vino sobre ti y te ministró. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado en esta preciosa mañana. Todos estamos llamados a evangelizar. ¿Sabes que se oyó de ese gran avivamiento? ¿Sabes? Cuando tú oyes el avivamiento dices, oh, déjenme ir ahí porque algo está pasando. Quiero estar también no contaminarme. Quiero acercarme a las personas porque sé que algo especial va a pasar conmigo también. Quiero recibir esa provisión del avivamiento. ¿Te ha pasado? Se toma nada más una persona para que el Señor comience su avivamiento en nuestras vidas. Sabes que Antioquía estaba recibiendo esa gran bendición de parte de Dios. Y era una ciudad gentil. Si tú y yo estudiamos un poquito la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ahí se constituyó la primera iglesia gentil. Inicialmente Dios trabajó en la casa de Cornelio, trayendo la bendición del bautismo del Espíritu Santo, porque hablaron otras lenguas, dice. Y entonces en Antioquía Dios se place en levantar la primera iglesia y había un gran avivamiento. Y en esta ocasión
Dios ya no iba a usar al apóstol Pedro, sino que había alguien que tenía que comisionar. Y en este caso, Jerusalén, al oír el gran avivamiento que estaba escuchándose en Antioquía, digo, mandemos a un hombre. Buen hombre, cualidades de un líder, con una alta moral, lleno del Espíritu y lleno de fe, para que vaya a ver lo que está pasando en Antioquía. Y efectivamente mandaron a Bernabé. Cuando Bernabé llegó, se gozó. Como tú y yo nos gozamos cuando vamos a una célula, cuando vemos el mover del Espíritu Santo, como Dios está obrando con milagros, prodigios, como realmente Dios está moviendo. Nos gozamos cuando vemos la exposición del Espíritu Santo en esos lugares. Cuanto más en la iglesia en la cual tú y yo nos congregamos, nos gozamos también. Entonces Bernabé estaba gozoso, contento, alegre de ver esa experiencia del Espíritu Santo en Antioquía. Bernabé era judío. Ya viendo la magnitud del asunto, dijo, es demasiado trabajo. Veo el mover del Espíritu Santo, pero esta gente tiene hambre y sed de la palabra del Señor y yo no me doy abasto. Oh, ya sé, dice, ya sé a quién voy a ir a traer. A otro hombre lleno del Señor, que tenga un buen background, que tenga un buen trasfondo de lo que realmente es el Antiguo Testamento y que haya pasado por situaciones que entiende muy bien. Ya sé, voy a ir a Tarso a traer a Saulo. Y así fue, hermano. Bernabé, dirigido por el Espíritu Santo, fue a traer a Saulo a Tarso. Y ustedes conocen la historia de Saulo, que más adelante se convierte en Pablo. ¿Y sabía usted que como Dios pone las piezas y los planes como a Él le place? Antioquía, la primera iglesia, y ahora iba a ser la primera iglesia misionera, que vamos a ver en los próximos capítulos, cómo realmente Dios comienza a usar Antioquía en los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo. Fue ahí donde Bernabé y Saulo comenzaron a enseñar la doctrina. Algunas personas se preguntan, ¿cómo se puede dar el avivamiento y cómo se puede dar la extensión y cómo pueden agregarse más personas al Señor? Mire, usamos esta estructura, usamos este método, usamos aquí para que la obra siga ensanchándose. Permítame decirte, querido hermano, que no necesitamos nada de eso. ¿Sabes qué necesitamos? Predicar la palabra y la palabra viva para que el Señor agregue conforme Él le plazca. Es la palabra y el mover de su Santo Espíritu que va a hacer la diferencia y va a traer el crecimiento. Va a traer el crecimiento cuando tú y yo predicamos la palabra tal como es y vivimos con la palabra predicada, la palabra que es aplicada constantemente a nuestras vidas. No hay mejor testimonio que una vida transformada por la palabra en ti y en mí. ¿Qué enseñaba el apóstol? ¿Qué enseñaba Bernabé y el apóstol Pablo o Saulo? Él le enseñaba que Cristo murió por nuestros pecados. Wow, qué verdad más grande, ¿verdad? Él enseñaba que Él fue sepultado. Ellos enseñaban que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que ahora estaba sentado a la diestra del Padre intercediendo por ellos.
Ellos enseñaban que Jesús se les había aparecido a los 12 y después a los 500 para animarlos y darle testimonio de que efectivamente después de la muerte podemos resucitar con un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo. Las verdades, querido hermano, que hay que predicar. Ellos predicaban que había que arrepentirse, que Dios era amplio a través de Jesús del perdón, y si nosotros pedíamos perdón, Él recibía el perdón de nuestros pecados. Ellos también enfatizaban de la importancia de mantenerse, media vez estábamos cerquitas de Dios, mantenernos caminando en una vida de santidad. Ellos predicaban también la importancia de ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardaran todas estas cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un año de discipulado, querido hermano. Quiero honestidad aquí. Un año de enseñanza. Un año de mentorear a los convertidos. ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Levanten la mano. ¿Han sido discipulados ustedes, querido hermano? ¿Todos? ¿Hay alguien que no ha sido discipulado aquí? Levante la mano sin pena. 1, 2, gracias. 3, 4, 5, 6. La iglesia toma un año para equipar a sus miembros, lo que le llamamos discipulado 1 a 1. ¿Y sabe por qué 1 a 1, hermano? Porque aquel creyente maduro, aquel que ha alcanzado el favor y la gracia del Señor, tiene a bien compartir contigo sus experiencias y también la Biblia para animarte y para llevarte a través de cual sea la prueba que tú tienes, orar por ti y animarte para que salgas hacia adelante. El discipulado 1 a 1 es el discipulado que le llamamos el discipulado básico y elemental, para que después tú continúes tus estudios progresivamente. Aquí continuamos los estudios de la doctrina, de la fe, seminarios a la familia. Nuestro anhelo como pastores es poderlo equipar, hermano. Déjese equipar. Si hay alguien que todavía no levantó su mano por vergüenza, sin vergüenza, le ruego que por favor trate la manera de buscar a alguien que lo discipule. Váyase a su supervisor o a su líder inmediato y diga: yo quiero ser discipulado, hagan algo conmigo. Porque a veces los líderes y los supervisores, perdón si lo ofendo, se hacen de la vista gruesa, es demasiado trabajo. Por eso Bernabé fue a traer a Saulo, le dijo: mira, no puedo, ayúdame. Busque usted ayuda, pero disipule a la gente, por favor, supervisor y líder. Les agradezco mucho porque el trabajo no lo hacen para nosotros, lo hacen para Dios. Sea el Dios exaltado y glorificado. ¿Sabes por qué, querido hermano, es importante la doctrina? ¿Por qué crees tú? Porque el león, ¿quién? El diablo anda como león rugiente, viendo a quien devora. Y si tú y yo no estamos bien parados en las escrituras, nos hace tambalear y nos hace caer. Y eso no queremos nosotros. No decir: oh, esa iglesia fue negligente. Tuve tantos años en la iglesia. Tuve 6 años y nunca se acercó nadie a discipularme.
Qué vergüenza, hermano. Eso sí me daría vergüenza. Mira, yo me recuerdo que había un hermano, ya no está aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque yo estuve detrás de él, para ver que se discipulara. Resulta que pasó un hermano y lo discipuló y me dice, yo me doy por vencido con este hombre. Me pone 1000 excusas, que si no tiene que ir al banco, que si quiere ir a trabajar. Y cualquier excusa me pone para no reunirnos, me dice. Oh, sí, le digo yo, déjemelo a mí. El valiente, ¿verdad? Déjemelo a mí, le dije yo. Y comencé, hermano. Me di por vencido. Ya entendí cuál es el problema del hermano, le dije. No se puede, hermano. Es como cuando a un bebé usted le quiere dar comida. Dele una de esas compotas. A mí me gustan las de banano, aunque ya soy viejo. Pero si usted me da una compota de banano, oh, me fascina, hermano. Ya no soy bebé, ¿verdad? Pero usted agarre esa compota y désela al bebé. Y si el bebé se la deleita, siga usted dándole más compota. Y después llévelo a carne. Y así sucesivamente, usted y yo vamos a tener una gran satisfacción de haber hecho el trabajo que el Señor nos mandó a hacer porque fuimos diligentes. No hay muchos amenes. El diablo es un engañador de primera. Anda como león rugiente viendo a ver quién devora y destruye. Confunde, engaña. Te ruego, querido hermano, después de esta predicación, por favor busca a tu líder o a tu supervisor y dile, necesito ser discipulado. Necesito conocer la doctrina del Señor. ¿Cómo surgió el avivamiento? Volviendo un poquito atrás. Cuando Bernabé llegó, se regocijó porque vio que a estas personas tenían un corazón fiel al Señor. Había un corazón dispuesto para Dios. Por eso dice la palabra, bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. No es en vano, querido hermano. Porque el que viene a mí, dice Jesús, yo no lo echaré fuera. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. El avivamiento en Antioquía fue un reflejo de las cualidades de la relación de los hombres y mujeres que tenían hambre y sed de Dios. Ellos querían reflejar a Cristo. Una pequeña connotación. ¿De dónde surgió la palabra cristiano? No cristino, ¿verdad? Cristiano. Bien, en la antigüedad usaban, ¿cómo se le puede decir esto? Unos modismos. Ianos, óigame bien, ianos, ese era el modismo, ianos. Por ejemplo, a los césares, a los que seguían a César, les decían cesarianos. ¿Lo han podido entender? César arianos. Pues de esa misma manera ese modismo apareció, cristianos. Pero además de eso, era porque aquellos cristianos vivían y querían aprender cómo vivir como Cristo.
El día de hoy cada uno de nosotros se nos llama cristianos, ¿verdad? ¿Le gusta que le digan cristiano a usted? ¿O que le digan cristino? Hay una gran diferencia entre cristino y cristiano. Un cristiano es alguien que se esfuerza a vivir conforme a los propósitos y pide al Señor que siempre pueda agradar a Dios y sea transparente en todos los lugares. Muchas personas se han ido de iglesias, muchas personas no han querido venir a Cristo porque dicen, si este dice que es cristiano y hace todo eso, mejor no voy al Señor. ¿Ha pasado eso? Así que de hoy en adelante, querido hermano, esforcémonos a ser cristianos. Este avivamiento se reflejó en el evangelismo. Este avivamiento se reflejó en el hambre de recibir la doctrina. ¿Se recuerdan ustedes de los... Más adelante el apóstol Pablo explica en los estudiantes de Berea que examinaban todo lo que se predicaba y decían, ese está predicando de acuerdo a la palabra, lo cual lo endoso. Es bueno que así como los de Berea, también los de Antioquía estaban recibiendo la palabra del Señor porque tenían hambre y sed de la verdad. Y qué mejor que estos dos maestros, Bernabé y Saulo, eran hombres dedicados completamente al servicio del Señor. Y es ahí donde vimos el gran avivamiento. Y por eso fueron llamados cristianos. ¿Usted y yo entendemos qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano, querido hermano? Un cristiano quiere decir que voy a vivir conforme la palabra del Señor. Me voy a aplicar la palabra de Dios a mi vida. Si alguien me ofende, ¿cómo voy a responder? ¿Me pongo los guantes y peleo de vuelta? ¿Cómo lo voy a hacer? Si alguien me maltrata, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a regresar el maltrato? Te van a decir, esos cristianos todo el tiempo tienen la razón. No, querido hermano, usted y yo nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios y es ahí donde honramos al Señor y por eso es que nos llaman cristianos. Porque representamos a Cristo con nuestras acciones, con nuestros hábitos, con nuestra conducta, con nuestro hablar, con nuestros modales, con nuestra lengua. Todo lo que hablamos es cristocéntrico. ¿Quieres que te llamen cristiano? Pongámonos de pie.